A principios del siglo XX, rusos y británicos pelean por establecer su control económico e ideológico en Irán y por modernizar al país. En 1907, un acuerdo entre ambos imperios divide el territorio iraní en dos áreas de dominación, una para cada parte. En 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial, el territorio iraní se vuelve un campo de batalla forzado. El emperador, o Shah de Irán, Ahmad Shah Qajar, es un gobernante débil y no puede impedir que tanto rusos como británicos usen el suelo iraní para atacar desde allí al Imperio Turco Otomano. Y la ocupación se incrementa cuando tiempo más tarde los británicos deciden luchar desde Irán contra la Revolución Rusa. Crece la indignación en la población iraní por las invasiones continuas al suelo de la nación. 1929. Las primeras revueltas. En 1919, el emperador iraní Ahmad Shah Qajar firma un polémico acuerdo con Jorge V, rey del Reino Unido y emperador de la India, mediante el cual Irán cede la explotación petrolera en forma casi hegemónica al Reino Unido y obtiene a cambio la construcción de un ferrocarril, armamento, un préstamo de 2 millones de libras y consejeros británicos para asesorar al gobierno. Surge el descontento popular por la incesante ocupación extranjera, crecen el nacionalismo y la lucha interna por el control del país. En 1920 se funda el Partido Comunista de Irán para imponer nuevas ideas. Ese mismo año, un joven huérfano comienza sus estudios religiosos, un joven que llegará a convertirse en el más influyente ayatolá. Nombre: Rollah Khomeini. Lugar y fecha de nacimiento: Khomeini, 24 de septiembre de 1902. Origen social: incierto. Profesión: ayatolá, rango más alto del clero islámico. Entre 1929 y 1930, el Partido Comunista de Irán organiza huelgas textiles, ferroviarias y petroleras en su afán de detener el avance occidental. El gobierno ejerce una dura represión y detiene y encarcela a los líderes del partido. 1925. El nuevo Shah. En 1925 es coronado Shah de Irán Reza Pahlavi, jefe militar que, apoyado por los británicos, ha venido concentrando el poder. Reza Pahlavi construye el ferrocarril transiraniano utilizando tecnología alemana, moderniza la educación y funda la Universidad de Teherán, capital de Irán. Y el país se industrializa gracias a las inversiones provenientes de Alemania. Gobernados por el nuevo Shah, los iraníes ven que sus costumbres musulmanas se van perdiendo. El occidentalismo amenaza las tradiciones y la religión del pueblo iraní. ...1941... El último Shah. Durante la Segunda Guerra Mundial, Irán se vuelve de vital importancia estratégica por su ubicación y su petróleo. En junio de 1941, cuando Alemania invade Rusia, los aliados, principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña, necesitan proveer de armamento y comida a los rusos. Solo pueden hacerlo desde Irán, utilizando el tren transiraniano. Así, rusos y aliados invaden Irán justo antes de que el Shah se pronuncie a favor de Hitler. Invadido, el emperador le cede el poder a su hijo, Mohammad Reza Pahlavi, quien será el último Shah de Irán. Nombre: Mohammad Reza Pahlavi. Lugar y fecha de nacimiento: Teherán, 26 de octubre de 1919. Origen social: clase alta. El nuevo Shah colabora en la guerra con los aliados y a la vez libera muchos presos políticos que hacen resurgir el nacionalismo y el socialismo en Irán. En septiembre de 1941 se funda el partido Tudeh, afín a la Unión Soviética y de tendencia marxista-leninista. Tudeh: derechos individuales más derechos constitucionales, más democracia contra el fascismo, el imperialismo y el militarismo. Para 1945, el Tudeh es la primera organización de masas de Irán. 1945, el principio del fin.
Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en el 45, la pobreza domina a Irán. Hay inflación, escasez de productos de primera necesidad y pobreza en el campo y la ciudad. El Tudeh organiza a los obreros para exigir reformas sociales y económicas. Rabar, el periódico del Tudeh, consigue una tirada de 100.000 ejemplares, 3 veces más que el periódico oficialista. Harry Truman, presidente de Estados Unidos, vislumbra la amenaza comunista en Irán y en 1947 firma un acuerdo de ayuda militar y de asistencia para el entrenamiento de las Fuerzas Armadas iraníes. Esta occidentalización de las Fuerzas Armadas incrementa la intolerancia popular. En febrero de 1949 le disparan al Shah durante la ceremonia aniversario de la fundación de la Universidad de Teherán. El Tudeh es acusado del atentado y sus líderes son apresados o escapan a la Unión Soviética. El partido Tudeh y todos los partidos de tendencia izquierdista son proscriptos. El pueblo necesita un referente y no hay líderes políticos. Para 1950, Jomeini es nombrado ayatolá. ...1957... la Sabak. En 1951, el primer ministro iraní, Mohammad Mossadegh, decide nacionalizar el petróleo que extraen los británicos. El Reino Unido prohíbe a Irán vender el petróleo y amenaza con enviar su flota de guerra. Como respuesta, en 1952, Mossadegh hace una histórica defensa de su decisión ante las Naciones Unidas, que no brindan solución al conflicto. Así, el Reino Unido, junto con los Estados Unidos, da un golpe de Estado y destituye a Mossadegh. Sin primer ministro y sin partidos opositores, el poder en Irán no es del pueblo, sino únicamente del Shah. En 1957, con ayuda de la CIA, el Shah crea la Sabak, la inteligencia iraní, un organismo cruel de represión a opositores políticos, que cada vez son menos. 1961, el nuevo líder. En 1961 muere el ayatolá Borujerdi, el mayor líder religioso islámico, y Jomeini comienza a ocupar su lugar. En 1963, el Shah realiza una serie de reformas conocidas como la Revolución Blanca. Mejora el sistema educativo, introduce el voto femenino, otorga mayor participación de los trabajadores en las fábricas y beneficios a más de 4 millones de pequeños productores. Pero esta modernización significa a la vez una occidentalización que hasta prohíbe el uso de los atuendos tradicionales islámicos, y el sentir religioso del pueblo encuentra su símbolo en Jomeini. A través de diversos comunicados, Jomeini intenta develar las intenciones antiislámicas del Shah y los Estados Unidos, hasta que pronuncia un discurso en el que llama a los musulmanes del mundo a luchar contra los Estados Unidos e Israel, a los que también ve como enemigos del Islam. El 5 de junio de 1963, Jomeini es encarcelado, y grandes ciudades iraníes como Teherán, Qom, Mashhad y Shiraz se levantan en su apoyo. El Shah reprime y deja 15.000 rebeldes muertos. Luego de 8 meses de prisión, Jomeini es liberado por el Shah, que busca pacificar el país. Pero Jomeini continúa con su actividad revolucionaria hasta que vuelve a ser capturado y enviado al exilio en 1964. 1977, el detonante. Jomeini continúa instigando la revolución con los medios a su alcance. Estados Unidos necesita de Irán por el petróleo y como base para una eventual lucha con la Unión Soviética. La revolución es un problema. En 1977, Mostafa, el hijo de Jomeini, muere en Irak. Los revolucionarios culpan a la Sabak. En enero del 78, estudiantes y religiosos del Islam se levantan pacíficamente en Qom, pero el ejército interviene con fiereza. 1978, las masacres. En agosto de 1978, la Sabak incendia un cine mientras se proyecta una película sobre una protesta campesina. Deja 400 muertos. Al día siguiente, más de 10.000 personas marchan al grito de "hay que quemar al Shah".
Jomeini ordena más protestas pacíficas, pero cada una de ellas termina con sangre. El Shah declara la ley marcial, prohibiendo todo tipo de demostración revolucionaria. 8.000 manifestantes avanzan contra esa ley por las calles de Teherán. 4.000 de ellos mueren en lo que se conoce como Viernes Negro. A pedido del Shah, Saddam Hussein, el militar de mayor influencia en Irak, envía a Jomeini lejos de Medio Oriente y el ayatolá continúa su actividad revolucionaria desde su nuevo exilio en París. A principios de diciembre de 1978, millones de personas se manifiestan contra el Shah en Teherán. El plan para reprimirlo fracasa y los Estados Unidos creen que sostener al gobierno iraní es una causa perdida. El poder del Shah se desvanece. Carter, presidente de los Estados Unidos, intenta despegarse del Shah y nombra como nuevo primer ministro a Shapur Bakhtiar, un hombre de la oposición al régimen. El Shah y Bakhtiar conviven por poco tiempo. Sin ningún tipo de apoyo extranjero, el 26 de enero de 1979, el Shah abandona un Irán repleto de protestas en su contra y Bakhtiar libera presos políticos, otorga libertad de prensa, disuelve la SAVAK y permite el retorno de Jomeini. 3 millones de personas reciben a su líder político y espiritual. Jomeini se declara contra Bakhtiar por ser un hombre impuesto por las potencias extranjeras. Sin parlamento, el 4 de febrero de 1979, Jomeini reemplaza a Bakhtiar por Mehdi Bazargan, uno de los más importantes líderes democráticos de la revolución. El 9 de febrero, las filas sobrevivientes de la Guardia Imperial leal al Shah se enfrentan a las fuerzas aéreas pro-Jomeini. Pero los revolucionarios toman todas las instalaciones militares, los edificios gubernamentales, las estaciones de TV, la radio y los palacios. Finalmente, el 11 de febrero de 1979, se proclama la República Islámica de Irán. Preámbulo de la Constitución de la República Islámica de Irán. La Constitución de Irán, en tanto expresión de la cultura, la sociedad, la política y la economía de Irán, está basada en principios y preceptos islámicos que reflejan las aspiraciones de la comunidad islámica. El Islam, entonces, logra aunar el nacionalismo, la lucha por la liberación, la religión y la ideología ante un Occidente que amenaza con imponerse en Medio Oriente.